Hola, sí, Sony. Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar entonces la mesa temática de aportes desde la sinodalidad. Iniciamos entonces con la ponencia del profesor John Freddy Mayor Tamayo. Él es docente del FEBIC de Bogotá y el nombre de su ponencia se titula Salió el sembrador a sembrar, la sinodalidad como salida y camino creativo en la iglesia latinoamericana y caribeña. Profesor John Freddy, entonces tiene 20 minutos a partir de este momento y aclaramos para los que nos acompañan de manera presencial y virtual que al final de las 4 ponencias que tenemos en esta mesa haremos ya la socialización y las preguntas pues que tengamos para hacer. Muchas gracias a todos por la participación. Bueno, muy buenas tardes para los compañeros de Teorred, que reunidos en este espacio que sin duda alguna se ha constituido en una muy buena oportunidad para poner sobre la mesa esas reflexiones que en torno a la teología y la Sagrada Escritura se van consolidando desde nuestros espacios académicos y que intentan responder finalmente a los desafíos o a las realidades que vamos viviendo. En este caso particular, lo que corresponde al tema de la sinodalidad, que es el texto que yo he querido trabajar, en una lectura paralela con el documento del CELAM que salió el año pasado y que se denominaba Hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias, reflexiones y propuestas pastorales a partir de la primera asamblea eclesial en América Latina y el Caribe. La idea es, o el propósito de este texto es que a la luz de ese texto y lo que nos propone, o la dinámica que propone la parábola del sembrador, pues sea posible ampliar esta reflexión. Salió el sembrador a sembrar, la sinodalidad como salida y como camino creativo en la iglesia latinoamericana y caribeña. Voy inmediatamente a la introducción o al cuerpo del texto para no centrarme en la reflexión, en el resumen. La sinodalidad se presenta en este texto como recurso creativo, toda vez que su significado, caminar juntos, lleva implícito el ejercicio del movimiento. Y ponerse en movimiento es precisamente una acción que exige creatividad, ya que cuando nos ponemos en movimiento lo hacemos con un propósito, ir de un lugar a otro. En este caso, el movimiento de una iglesia caracterizada por una pastoral de conservación, como lo ha llamado el Papa Francisco desde el inicio de su magisterio, a una iglesia hacia las periferias, que como se expondrá en este texto, las periferias no siempre tienen que ser los sectores de la sociedad más pobres o invisibilizados. El movimiento, salida, es signo de una apuesta por el camino, creatividad, la cual tendrá el gran desafío de pasar del sueño sinodal, uno de los 3 sueños de Francisco, a una circularidad eclesial, como lo propone Vitali. En el caso particular, la reflexión sinodal en la Iglesia latinoamericana y caribeña ha dado sus frutos en un documento que recoge el resultado de un proceso de 4 años, en el que se plasma la voz de muchos, incluso de los que no pueden hablar. Con la esperanza de llevar ese sueño sinodal a la práctica, comparto algunas ideas desde la parábola del sembrador que pueden ayudar en este ejercicio desafiante en el que se embarca la Iglesia del continente. Primer punto, la parábola del sembrador en perspectiva sinodal. En el gran grupo de parábolas que encontramos en los evangelios sinópticos, existen unas cuantas que aparecen en los 3 evangelios y que suelen llamarse de triple tradición. En ese pequeño grupo está la parábola del sembrador, una de fácil recordación entre las personas, pero no la más fácil de comprender. Precisamente el riesgo ante una parábola de triple traducción es pretender interpretar su mensaje desde una única mirada, desconociendo el llamado problema sinóptico y la intencionalidad de cada autor y la comunidad y la situación de la comunidad cuando elaboró el relato. Aunque también habría que decir que la parábola del sembrador puede tener un origen común, la crisis por la que fue pasando cada comunidad y la lectura que lograron hacer de ella, su interpretación no podría ser la misma.
Si tomásemos como punto de partida la intención de las comunidades sinópticas al usar la misma parábola en sus construcciones narrativas, evidenciar y leer teológicamente la crisis, podría decir sin extenderme mucho en una explicación que la presencia de esa parábola en cada evangelio sinóptico es la descripción de lo que una comunidad debe hacer cuando afronta situaciones que la desbordan. Por ejemplo, la necesidad de revisarse, evaluarse y proyectarse hacia el futuro, al cual se debe responder con creatividad. ¿Por qué? En cada evangelio la parábola está ubicada en el marco misionero y de predicación de Jesús, lo que quiere decir que su función, propia del recurso literario, es transmitir una enseñanza que tenga impacto en la comunidad y le ayude a tomar una conciencia tanto de la situación que afronta como de los cambios que necesita dar para seguir hacia adelante. Cualquiera que sea el evangelio sinóptico que leamos, en todos los relatos el narrador empieza con la descripción de la acción del sembrador. Salió a sembrar. Y aunque el lugar de la enseñanza sea diferente, por ejemplo para Marcos y Mateos ubican la escena junto al lago, Lucas la ubica en la ciudad, la intención es la misma, movilizar a la misión. Fijémonos únicamente en dos detalles. El lugar de la enseñanza, ya dijimos que sea el lago o la ciudad, nos indica una escena profundamente eclesial en el que se describen los dos desafíos que tiene una comunidad de fe. Permanecer estáticos, aunque fieles a la tradición, pero evadiendo el movimiento. La comunidad que escucha la palabra del Señor recuerda sus enseñanzas y está en el lugar donde recibió la fe, el lago, en una actitud de conservación. Sin embargo, esa actitud no responde a la naturaleza de la fe recibida, que invita a la misión, es decir, subir a la barca y adentrarse en el lago o la ciudad, como lo hiciera Jesús en el relato. Del lugar de la enseñanza, el narrador nos traslada la imagen del sembrador y de lo que le es propio hacer, sembrar. Ese segundo momento de la parábola es una clara invitación a la comunidad a moverse en dirección a la misión, al lago, la ciudad, con la certeza de que Dios acompañará la travesía y dará fortaleza en la dificultad. La finalidad del movimiento no es el resultado. Este puede ser del 30, del 60 o del 100%, como nos dice el texto. Porque lo que se persigue no es el éxito, sino más bien la disposición que la comunidad tiene para salir y probar la capacidad creativa para hacer que la buena noticia llegue a todos. Creatividad que puede estar simplemente en el acto de moverse, de salir hacia afuera, hacia las periferias. La parábola del sembrador, en un contexto sinodal como en el que nos encontramos en la iglesia, es una buena oportunidad para repensar el sentido y la razón de ser de la fe en el Cristo en el contexto de la sociedad actual. Con toda seguridad, con el paso del tiempo se corre el riesgo de quedarse en la conservación, y más cuando los cambios sociales y globales se dan todos los días y estos están lejos de reflejar los valores que profesamos en el cristianismo. Conservar lo que se tiene ante el riesgo de la novedad, alejada muchas veces de la ética cristiana, parece la mejor alternativa. Lo importante, pensarán algunos, es permanecer fieles a la verdad de la fe y la tradición. Sin embargo, la conservación, más que una estrategia, puede ser una negación a la vocación misionera del cristiano, reflejo del miedo a arriesgar y sobre todo evidenciar la poca creatividad para anunciar el evangelio. Precisamente el verbo con el que inicia la parábola, salió, salir, es la clara demostración de una comunidad que busca adentrarse en un espacio que le es propio de la persona. En este caso el campo, el camino, la vereda, porque el sembrador que realiza la acción de sembrar lo hace en todos los lugares que va encontrando, consciente no del resultado, sino de la acción a la que ha salido. Sembrar. Salir y sembrar son verbo y complemento de una única acción que tiene una finalidad clara, no de tener la potencia que tiene la semilla en su interior, pues el sembrador sabe que si no siembra no puede haber fruto, cosecha, alimento, vida. De ahí que todo acto creativo, como la sinodalidad por ejemplo, ha de empezar con un simple movimiento, como el de salir del modelo eclesial tridentino a uno profundamente conciliar. El peligro de no salir y evitar el movimiento.
Consciente de que la recepción de la buena noticia del Evangelio implica un obligado ejercicio de comunicación que se caracteriza por la alegría y que no es para esconderlo debajo de la mesa, recordemos Mateo 5:15, como si quisiéramos privar a otros de esa alegría que trae el Evangelio, la parábola del sembrador es una clara invitación a pensar si permanecemos en la conservación por el miedo o por la falta de creatividad y capacidad para entrar en diálogo con la sociedad actual. Valga considerar aquí que el cristianismo primitivo se caracterizó precisamente por eso, por el diálogo que fue capaz de sostener con la cultura romana, aunque eso trajera todo tipo de dificultades, dígase burlas, denuncias, acusaciones, persecuciones. Larry Hurtado tiene un estudio muy interesante sobre esto del 2017. Podría decirse que los estudios de este periodo han logrado identificar al menos 3 actitudes del mundo cristiano con la cultura romana que posibilitaron el diálogo: configuración de una vida religiosa con sentido ético, práctica de la caridad sin límites y exigencia de una participación política en la sociedad. Si bien esta fue una forma creativa del cristianismo primitivo para responder a la necesidad de diálogo con la sociedad romana de su tiempo, la respuesta por parte del imperio no siempre fue la mejor. No obstante, a pesar de la respuesta, el cristianismo no se negó al diálogo y mucho menos se quedó quieto. De hecho, ante esa negativa encontró en la caridad sin límites la manera más creativa de insertarse en la sociedad y generar una transformación. Necesitados en nuestro tiempo de un diálogo con la cultura secular, la Iglesia debe acudir de nuevo al diálogo y evitar quedarse resguardada en una pastoral de conservación que cierra toda posibilidad de diálogo con el mundo. Hemos de ser conscientes que mientras algo así suceda, el mundo, y entre paréntesis pongo la humanidad y la creación, sufrirán más los efectos de la ideología del mercado, tal como lo dice Francisco en Evangelium Gaudium II. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo cierto y permanente. Cierro la cita de Francisco. De acuerdo con lo anterior, podría decirse que una iglesia estática que se escuda en una pastoral de conservación por miedo a dialogar con la sociedad provoca un doble mal. Primero, en la comunidad eclesial, porque la inmoviliza, le roba la creatividad y la llena de miedo, tomando una actitud de defensiva ante los que están afuera. Y luego en la sociedad, porque la priva de conocer la buena noticia de Jesús que nos invita a hacer el bien, dejando a la humanidad sometida a la dictadura del mercado como si no hubiese otra posibilidad de vivir y de actuar. Ante el mal que produce la actitud de la conservación en la iglesia, es necesario un tiempo como el que nos encontramos para repensar la razón de ser del cristianismo. Es oportuno entonces, para el caso particular de América Latina y el Caribe, el documento hacia una iglesia sinodal en las periferias, donde se proponen algunas reflexiones y propuestas pastorales para una iglesia creativa. Tercero, la salida a las periferias como respuesta creativa. Aquí ya voy a enfocarme un poco más en el documento que había mencionado del CELAN del año pasado. El caminar de la iglesia latinoamericana y caribeña ha estado marcado, al menos en los últimos 60 años, por una recepción de las apuestas del Concilio Vaticano II y sus conferencias episcopales a la luz de la realidad que afronta el continente. Por eso no es una novedad que ante la invitación de caminar en una ruta sinodal propuesta en el magisterio del Papa Francisco, la Iglesia del continente haya respondido llevando a cabo procesos de diálogo y escucha con claras categorías teológicas como la eclesiología del pueblo de Dios y de comunión. Es importante mencionar un poco todo lo que la reflexión teológica que ha derivado en el continente desde el concilio. En ese marco de recepción histórica se ubica el documento Hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias, el cual es fruto de un proceso que se remonta al año 2019 y que pone sus ojos en la quinta conferencia del episcopado del año 2007.
De este documento podría decirse lo que expresa el presidente del CELAM en su presentación, que, abro comillas, es un verdadero hito en nuestra peregrinación pastoral, un proceso que señala un antes y un después en nuestro camino y una contribución significativa a la Iglesia Universal. Aunque ha sido un camino de tan solo 4 años, la experiencia acumulada es rica y variada, empezando por los hitos que han caracterizado este proceso. Primero, el momento de escucha del pueblo de Dios en el 2019. Segundo, el sínodo panamazónico en el mismo año. Los 3 documentos preliminares para la primera asamblea eclesial. Allí tuvimos ambos o los 3 documentos en el 2021. El primero se llamó Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, documento síntesis narrativa la escucha en la Primera Asamblea Eclesial para América Latina y el Caribe, Voces del Pueblo de Dios, y el tercero documento para el discernimiento comunitario en la Primera Asamblea Eclesial de América Latina. Bien. Primero, aunque ha sido un camino de tan solo 4 años, permítame repetir allí esa frase, la experiencia acumulada es rica y variada, comenzando por los hitos que han caracterizado este proceso. Decía ya entonces el documento, el momento de escucha, el sínodo panamazónico, los 3 documentos preliminares a la asamblea, el informe resumido de la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, que se tituló Todos somos discípulos misioneros en salida, y finalmente el documento hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias. Serían 6 documentos en total. En el documento, que es el objeto de esta reflexión, hay al menos 4 puntos clave para la reflexión de una iglesia sinodal en salida a las periferias. Primero, la memoria y resonancia que hace de la Asamblea Eclesial de 2021, donde se plasmó el sueño de una iglesia sinodal en Latinoamérica y el Caribe en sus 12 desafíos. Segundo, la lectura integral que hace de los signos de nuestro tiempo al partir de las realidades que afrontamos en el continente y la visibilización de los rostros que padecen esas realidades con mayor impacto. Valga indicar aquí que esa lectura es fruto de la reflexión teológica del continente, que ha puesto a los pobres en el centro. Tercero, la fundamentación bíblica del documento, que desde el profetismo y la novedad del Evangelio hace posible una lectura en clave sinodal que busca hacerse real en la praxis pastoral, considerando las diversas posibilidades que ésta tiene. Y finalmente, la tercera parte del documento, que se titula Desborde creativo en nuevos caminos a recorrer. Un primer aspecto que destaca el documento es la necesidad de volver al pasado y ver allí aportes significativos de creatividad. Es importante el acento que pone, retomando a la conferencia de Medellín, en la necesidad de superar una pastoral de conservación y poner mayor énfasis en la evangelización, numeral 287, pues la iglesia está para evangelizar y para hacer presente el reino de Dios en el mundo. Y dado que evangelizar implica salir, es precisamente en ese movimiento de la conservación, que lo tradujo como lo estático, a la evangelización, salida, movimiento, que se da un primer paso hacia la creatividad. Luego está el reconocimiento de que la evangelización ha de ser integral e integradora. Esto significa que la evangelización en el continente ha de mirar todo el conjunto de la realidad y no únicamente la vinculación de personas a la iglesia. Ver la realidad completa implica reconocer los sufrimientos y las necesidades tanto del pueblo de Dios como de la creación entera, y no solamente la disminución de personas en la iglesia. La integralidad de la misión y el anuncio del evangelio exige que la iglesia toda ella se adentre en las realidades más profundas de la sociedad, y en ese adentrarse a la realidad hay otro movimiento que busca poner en diálogo el evangelio con la sociedad y todas sus diversidades. Concluye el documento con unas propuestas pastorales y líneas de acción que abarca 6 dimensiones de la evangelización en perspectiva integradora, lo cual es coherente con lo planteado en los 2 primeros apartados del tercer capítulo. Llama la atención la revisión interna y externa que proponen esas propuestas pastorales, en especial la dimensión sociotransformadora, numerales 330 a 372, en la cual destaco la apuesta por la actuación de los cristianos en los ámbitos de la economía y la política, y la dimensión ecológica, haciendo énfasis en la promoción de una educación, una espiritualidad del cuidado de la casa común, lo cual involucra un serio trabajo de apertura con otras espiritualidades ancestrales del continente. Como se puede observar, el documento ofrece una clara ruta para la evangelización y la salida de la iglesia a un diálogo con la sociedad
en la que sea posible un trabajo colaborativo por la transformación de las situaciones que mantienen encadenado al continente a una mentalidad de subdesarrollo, dependencia y pobreza. Tal como lo hiciera el cristianismo primitivo, el cristianismo del siglo XXI necesita entrar en diálogo con la sociedad secular, con ideas y apuestas claras que abarquen la totalidad de sujetos y la integralidad de los problemas sociales, políticos, económicos, ambientales que aquí se afrontan. Ponerse, perfecto, Leonel, gracias. Ponerse en movimiento hacia donde está el movimiento le dará más ideas creativas al pueblo de Dios para saber responder a tantos desafíos como sea posible, como por ejemplo el de las comunidades marginadas sexualmente, las cuales no aparecen en el documento. Conclusiones, una salida que transforma en la creatividad. Con el propósito de integrar las apuestas del documento y la lectura de la parábola del sembrador en clave sinodal, considero que el punto de unión está en la categoría salida a las periferias. Si volvemos sobre la descripción que hace el Papa Francisco en Evangelium Gaudium sobre el gran riesgo que afronta la sociedad y el mundo actual de quedarse en el individualismo y la dureza del corazón, el olvido de los más pobres y la negación a escuchar a Dios, encerrándose cada vez en sí mismos, es preciso considerar que bajo esa descripción la sociedad actual es la periferia, aunque se crea el centro, y por tanto el lugar de misión a donde se debe ir, en este caso salir. Lo anterior implica volver a los pies del maestro junto al lago, escuchar la palabra, subir a la barca y navegar en medio de la cultura del mercado. Una acción así es propia de una iglesia en revisión y reflexión ante la propia crisis y la crisis de la sociedad. Ha de animarnos en este ejercicio reflexivo al que nos lleva a la crisis la presencia del Señor entre nosotros. Al mismo tiempo, el acto de salir, así como lo hizo el sembrador, exige, como lo llama el documento del CELAM, un desborde creativo para recorrer los nuevos caminos que el tiempo y la transformación de la sociedad están marcando. Esto significa que no se sale a transmitir una tradición, sí una experiencia que renueva la vida. Si la salida misionera es el paradigma de toda la iglesia, lo es también la creatividad que se tenga para comunicar la buena noticia. Cierro con esto, Lionel y Ángela. Una pista más para la creatividad está en la parábola. Cuando el sembrador sale a sembrar, la semilla la arroja en todas partes, o en algunas. ¿Qué nos dice esa acción? Aunque el texto no habla de las emociones del sembrador, sus acciones sí que nos dicen mucho. El sembrador no tiene miedo de esparcir la semilla, no tiene prevenciones de ningún tipo con los diversos terrenos, ni se sienta a hacer cálculos de éxito. Su único interés es sembrar y confiar en que el Señor hará germinar la semilla. Al sembrador no corresponde el fruto, él ha respondido a su vocación saliendo a sembrar. Desde esa perspectiva podría decirse que la creatividad es resultado de una comunidad que abandona el miedo, se cuestiona, renueva su compromiso con el Evangelio y se pone en movimiento para liberar el sufrimiento de los que están en la periferia. Y hablo aquí de ricos, pobres, hombres, mujeres, niños, homosexuales, migrantes, entre otros, sin ningún tipo de prejuicio o prevención, porque ante el sufrimiento se responde con caridad, como lo hicieron los cristianos de los primeros siglos. La comunicación creativa del Evangelio en las periferias de la sociedad es una obligación que ninguno en la Iglesia puede evadir. Con seguridad el documento del CELAM constituye un punto de partida para una tarea que exigirá permanecer en comunión eclesial, escuchando la palabra de Dios y con los pies en el lago, dispuestos para salir a navegar al inmenso mundo secular que espera, aunque no lo diga, otra posibilidad de vida más digna y ejemplar para todos. Gracias. John Freddy, excelente el tema, especialmente en lo que tiene que ver a toda esta sinodalidad, ¿no? La sinodalidad, y interesante el texto. ¿Está nuestro compañero Juan Carlos Díaz Sierra? No está conectado todavía, entonces seguimos con el profesor Johnny Alexander García Echeverry y Guillermo León Herrera Gil, docentes de la Universidad Católica de Oriente. Entonces escucharemos su presentación sobre análisis de resultados de la fase diocesana del Sínodo Universal en la diócesis de Sonsón, Río Negro, primeros hallazgos. La cámara está al lado, ¿ya?
Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los que están conectados. Saludos al profesor Guillermo que está ahí. Él y yo acordamos que yo venía presencialmente y temblaba acá, pero que él desde la distancia contesta las preguntas más difíciles. Y también está el padre Nelson, entonces saludos a nuestro decano. Bueno, yo no creo pues que me lleve los 20 minutos, no quiero correr sino profundizar, prefiero profundizar. También quiero que entiendan que este trabajo que hemos hecho pues no está fundamentado en elementos teóricos de la teología, sino que simplemente hemos aplicado algunas técnicas de campo para poder leer o dar un análisis a los datos que se han recogido en la diócesis de Río Negro. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, resulta que el año pasado en la universidad, pues cada año por el espacio de septiembre, octubre, se abren las convocatorias anuales. Pero tuvimos la posibilidad de, junto con la diócesis, con toda la vicaría de pastoral de la diócesis, hacer un acercamiento y como universidad poder tener acceso a los datos que se recogieron en la fase diocesana de sinodalidad y llevar esto a el campo de la investigación. Entonces, realmente nuestro objetivo es analizar los resultados del proceso de escucha diocesana, fruto del proceso sinodal de la Iglesia Universal para el establecimiento de escenarios de evangelización. Entonces, esto que vamos a hacer aquí es un producto que está ligado a este proyecto, que apenas va en su primera fase, que fue recopilar los datos. Este producto pues nace entonces de un proyecto en el que quiero visibilizar a las personas que hacen parte de él. Aparezco yo como investigador principal, pero lo interesante es que no solamente está la Facultad de Teología y Humanidades a la que pertenezco, sino que hay otras facultades como la Facultad de Ciencias Sociales, específicamente el programa de Psicología, el cual se ha unido con algunos de sus docentes, el profesor Wilmar Gil, Wilber Mejía Toro, pero también tenemos de una facultad que se llama FASEA, un compañero investigador que es administrador de empresas, pero que tiene una rica experiencia en temas de evangelización. Entonces tenemos un grupo interdisciplinario desde el cual estamos haciendo un análisis de este proceso sinodal. Vamos a la siguiente diapositiva. Más o menos para contextualizarlos, pues la diócesis de Sonsón Río Negro está ubicada al oriente de Antioquia. Es un terreno que a nivel social, económico, viene en crecimiento y que está de alguna forma captando un público diverso. Llegan personas no solamente de algunos lugares de Colombia, sino de otros países, y pues está causando ese fenómeno de la centrifugación, ¿no? Entonces realmente los nativos, las personas que realmente han estado tradicionalmente, emergen a las ciudades y el campo se ve convertido en un centro de juegos, rifas y espectáculos. Entonces, pues esta es la zona, el territorio eclesiástico que abarca la diócesis de Río Negro, es bastante amplio y pues tiene algunas zonas que tienen ciertas dificultades a nivel todavía de seguridad, ¿cierto? Todavía hay grupos armados, todavía hay algunas situaciones difíciles. Y hay otras zonas que son ya muy turísticas y que traen nuevos problemas a lugares donde no los había. Donde abunda el turismo, pues abunda la drogadicción, abunda la prostitución y abundan muchas cosas. Vamos a la siguiente diapositiva. El proceso metodológico que hemos servido en este proyecto es el siguiente, pues iniciamos con un ejercicio diagnóstico de reconocimiento, eso es muy importante. La diócesis nos dio la oportunidad de, como grupo investigativo o como grupo del proyecto investigativo mejor, estar presente en una reunión de toda la diócesis en el que de alguna forma se hizo un ejercicio diagnóstico de qué pasaba en las comunidades, qué necesidades habían, qué retos y desafíos estaban haciendo, pero al tiempo pudimos conocer de primera mano cómo se realizaron los procesos de recopilación de datos. ¿Sí? Lo hablo en términos investigativos, pero sabemos que el sínodo no es una mera encuesta, pero bueno, hay
hay pros y contras, hay pros y contras. Luego, pues entonces se hace la división del material por carpetas, porque pues en la universidad viene haciendo algo muy interesante, y es que cada año, cuando se presentan los proyectos investigativos, hay unos criterios, y entre esos criterios está que no sean proyectos meramente en nombre de una persona, sino en nombre de un grupo, que también sea interdisciplinario, se trabaje con otros grupos investigativos de la universidad, pero a su vez que se trabaje con otros grupos investigativos del país o internacionales. Y hay otro criterio, y es que en estos proyectos se dé lugar a estudiantes de pregrado y posgrado para que entren en calidad de auxiliares, o si son de posgrado, en calidad de coinvestigadores. Entonces eso va posibilitando que el trabajo sea más fácil de algún modo. Entonces en este caso se construye unas carpetas y se distribuyen entre el número de auxiliares de investigación que hubo del programa de psicología y del programa de teología, y esto enriquece las miradas. Ese trabajo interdisciplinario enriquece las miradas. Entonces se hicieron 11 carpetas, y en esas 11 carpetas se distribuyó todo el material de la diócesis. Luego vino otro momento: construyamos una matriz en la cual tengamos algunas categorías de análisis, y esas categorías de análisis nos van a posibilitar hacer un análisis más profundo del trabajo que vamos a realizar. Entonces se hizo pues la matriz de análisis, y uno de los papeles de los auxiliares era leerse todas las encuestas, leer toda la información, y con la metodología de memos tomar la información que había y colocarla en el cuadro específico. Ahorita les muestro cuáles fueron las 11 categorías de análisis que se construyeron. Posteriormente, los estudiantes, luego de diligenciar la matriz, que no es algo fácil, que no es algo sencillo porque necesita tiempo de lectura y de escritura, debían hacer un informe, y ese informe final de alguna manera es su tesis de pregrado. ¿Listo? Hacen un informe, ese informe lo entregan, y allí no para todo, sino que ese informe queda estructurado por categorías, y ese informe va a ser muy importante porque sobre la base de ese informe entonces se construye un libro resultado de investigación. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí encuentran las categorías de análisis. Decidimos de alguna forma no tomarlas de la información existente dentro de los datos dados por las comunidades, sino que las categorías de análisis, ¿cuáles fueron? Las preguntas centrales que se desarrollaron. Entonces hubo 11 preguntas que se desarrollaron en diferentes ambientes eclesiásticos, y esas son las categorías que utilizamos en la matriz: caminar juntos, compañeros de viaje, escucha, hablar claro, participación, responsabilidades, etc. Hoy pues yo no podría aquí en 20 minutos tomar todas las categorías, pero si queremos mostrar más o menos, la idea es ir socializando nuestros hallazgos, y pues esta investigación no cierra, es simplemente un preámbulo de lo que estamos haciendo, y queremos tomar solamente la primera categoría, que es caminar juntos, y hacer un análisis a partir de técnicas de campo. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, muy bien, esta es nuestra categoría, y nuestra categoría está basada en una pregunta que se hace a las comunidades eclesiásticas, o a las comunidades parroquiales, perdón. ¿Cómo se realiza el caminar juntos hoy? Miren, cuando uno trabaja investigación, las preguntas son muy importantes, porque no es lo mismo un cómo a un quién, ¿cierto? No es lo mismo un cómo a un quién, ni un qué, no es lo mismo. Entonces, esos elementos hay que captarlos muy bien en la respuesta para tratar de identificar qué entendió las personas o a qué se le dio privilegio. Vamos a la siguiente diapositiva. Estas fueron las técnicas que utilizamos para hacer este análisis, pero vuelvo y reitero, es un análisis conciso, no es ampliado. Lo importante es que a través de estas técnicas pues logremos sacar algunos elementos de reflexión que se conviertan en retos, y esos retos luego sean trabajados por la diócesis a modo de plan pastoral. Entonces ese es el querer. Primer elemento, pues por supuesto, la gente piensa que no hay que leer, hay que hacer una lectura de los datos. Entonces, aunque parezca lógico, recuerden que en la epistemología
el sentido común no se usa. El sentido común no se usa. Nos toca siempre tener una estructura que sea de alguna forma consentida, ¿sí? Luego viene la primera técnica. La primera técnica que utilizamos es la codificación de datos línea por línea, porque esto posibilita luego la categorización. Entonces, primera técnica, codificación de datos línea por línea. Segunda técnica, tipificación de los códigos. No es lo mismo en una investigación las acciones que los pensamientos. No es lo mismo en una investigación las acciones, los pensamientos y los estados. No es lo mismo. Entonces, tenemos 3 tipos de códigos y desde esos 3 tipos de códigos vamos a analizar la información. El primer tipo de código es el código descriptivo. El segundo tipo es el analítico y el tercero es las categorías. Posteriormente, entonces, recuerden que siempre en el análisis de datos uno tiene que intentar triangular varias técnicas para sacar la máxima riqueza de lo que la gente dice. Pero bueno, aquí utilizamos 5 técnicas, por lo que la investigación es tan amplia, entonces permite extraer muchos elementos que están ahí en la inconsciencia. La codificación abierta, para luego posibilitar, cuando uno tiene toda la muestra y la muestra te desborda, pues entonces no basta solamente leerlo todo, sino empezar a hacer comparaciones distantes, cercanas, hacerse preguntas que tal vez la gente no se hizo. Y por último viene ondear la bandera roja. Yo creo que esta técnica se usa poco, pero me parece que es una técnica muy importante, incluso no es conocida, ¿cierto? Ahorita mostramos qué es ondear la bandera roja. Entonces, con base a esta estructura metodológica, entonces ahorita sí, comencemos el análisis, tomamos algunos elementos que son reiterativos, que parece ser que están en la conciencia o inconsciencia de las personas. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, fíjense aquí, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se realiza hoy el caminar juntos? Con amarillo hemos subrayado, eso es una descripción densa, hemos subrayado los códigos analíticos. Increíblemente, al parecer, la gente no entendió cómo, sino quiénes. Y eso se denota en las respuestas. Miren las respuestas de las gentes. El caminar juntos incluye las organizaciones de la iglesia. Resume de manera objetiva lo que hace la iglesia para ese caminar y elabora una buena definición. ¿Sí? Entonces, aquí se está subrayando que no se entendió cómo, porque si se entendiera cómo, hablarían de actividades, sino que se entiende quiénes. Y es muy preocupante los quiénes del proceso. Es muy preocupante porque en estos congresos casi que nos agarramos de las mechas por decir que la estructura jerárquica no da, pero uno escucha a los laicos y los laicos le delegan toda la estructura jerárquica. Entonces, eso es preocupante, ¿cierto? Entonces, segunda, en el trabajo parroquial existen grupos apostólicos constantes a realizar el proceso de la construcción del reino, donde se ha logrado continuidad de la formación sin perder la identidad. Llevamos 2 códigos analíticos, iglesia, organizaciones de la iglesia o grupos parroquiales. Vamos a un tercero. El caminar juntos es contar con la compañía de los sacerdotes y laicos. Entonces, luego siguen nuevamente hablando de quiénes. Luego, en la unidad con los líderes de la acción comunal, siendo partícipes en la construcción de la iglesia, proporcionando conciencia sobre la iglesia. Aquí hay una especificidad. ¿Esa especificidad cuál es? Que al parecer, en ciertas vicarías, no solamente se consultó a grupos parroquiales, sino que se hizo una actividad que es buena y sana. Se consultó al sector público, se consultó a alcaldías municipales. Y no solo eso, ahorita vamos a ver, también se consultó al sector educativo y también se consultó al sector salud. Cuando uno tiene en una entrevista la posibilidad de tener cercanía con más estructuras del sistema social, eso da cierta riqueza a la investigación. Entonces, en este caso, creo yo que es de valorar, es un impacto positivo en esta recopilación de la información, el que se incluyan otros sectores que no están dentro de la parroquia, porque eso nos da más miradas. Pero pasemos a la siguiente diapositiva,
vamos a hacer ahorita un hallazgo y pues ese hallazgo lo vamos a construir con base en lo que tenemos y a partir de la comparación constante y distante. Primero, según manifiestan las personas, entonces el caminar juntos no es un cómo, sino un quién, ¿cierto? Entonces, eso también problematiza la investigación. Y mucho más porque se direcciona a pensar que el caminar juntos es una actividad que le compete a ministros religiosos y religiosas. Entonces, esto ya de alguna forma libera al pueblo de tener que construir ese camino. El mismo pueblo se está emancipando, se está distanciando de la oportunidad de construir una iglesia sinodal. Es un primer hallazgo que es importante. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora hagamos comparaciones, más comparaciones. No sé si eso es conciencia o inconsciencia, pero lo plasmamos ahí. Lo importante del trabajo de campo no es simplemente hacer de alguna forma juicios de valor, pero podría decir que en la conciencia o inconsciencia de las personas que responden a las preguntas fundamentales, hay la idea de que ese reto de una iglesia sinodal, es un reto de los pastores, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Para de contar. Entonces, primer pregunta, la propuesta de una iglesia sinodal puede tener sentido cuando en los fieles cristianos hay una actitud pasiva en la tarea de construir el reino. Entonces aquí surge una nueva categoría. Vemos a un pueblo con una actitud pasiva frente a la sinodalidad. Segundo, el modelo evangelizador pastor-oveja es el camino requerido para hacer de la comunidad eclesial una iglesia sinodal. Tendremos que superar ese modelo evangelizador pastor-oveja. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Tercera, entonces, ¿cómo ayudar a los fieles cristianos a tomar conciencia de la importancia de su participación en la construcción de una iglesia sinodal? ¿Cómo? ¿Sí? Pasemos del quién al cómo. Eso es un elemento que hay que replantear. Vamos a la siguiente diapositiva. Resulta que cuando fuimos leyendo los datos que había, entonces hubo una alerta. Hubo unas palabras que crean alerta y eso se llama ondear la bandera roja. Entonces ustedes ven que hay un contenido subrayado en rojo. Bueno, claro que yo creo que aquí sí, yo creo que puse la diapositiva mal. Pasemos a la siguiente, que seguramente la puse mal. Bueno, parece ser que me salté una diapositiva. Ok, pasa. Sí, me salté una diapositiva. Sigue ahí. Baja un poquito más. Sí, parece ser que me salté una diapositiva. Bueno, miremos a ver si la podemos encontrar ahí. Baja un poquito más. No, lastimosamente me la salté. Baja un poquito más, yo veo. Bueno, parece ser que dañé una diapositiva. Entonces devolvámonos, por favor. Bueno, lastimosamente, pues aquí habían más ejemplos. Iba a ser ya pasar a otro código, que es el código descriptivo. Ya dijimos que el código analítico es ¿qué? Formas de pensar. Ahorita aquí el código que estamos trabajando, que es el descriptivo, es acciones. Algunas personas, no todos entendieron la pregunta desde el quién, algunos sí entendieron el cómo. Y pues entonces aquí lo interesante es que faltó la diapositiva, pero la mayoría de personas hablan de que es la oración, la meditación, la reflexión, la contemplación, el trabajo en equipo, la fraternidad, la comprensión, el respeto, la escucha. Son las estrategias, son el cómo para la construcción del camino sinodal. Eso resulta muy interesante. Pero también habían los que decían que con la Eucaristía el bautismo, pero hacían unas especificaciones, no pedidas. Los sacerdotes y su buen ejemplo. Porque nuevamente nos está devolviendo al código anterior, pero nos está poniendo una alerta que vamos a ver cómo se interpreta. Sigamos a la siguiente diapositiva. Entonces yo digo que hay una constante alusión a la oración, a la vivencia de los sacramentos, a las experiencias de encuentro, fraternidad entre los fieles, pero pasa algo. Cuando, por ejemplo, usted está investigando y usted no sabe argumentar, sino que usted sale con un mundo de adjetivaciones, eso manifiesta una alerta.
y es que hay una incapacidad de argumentar en la investigación. Entonces creemos que sobreadjetivar es bueno, verdadero, bello, ya es un argumento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No hay una conciencia realmente en los laicos de que haya una estrategia específica por parte de sus diócesis de cómo caminar juntos en iglesia. Eso de alguna forma está denotando en nuestras pastorales un ejercicio todavía insípido. ¿Sí? Nos faltan estrategias. Entonces, eso es positivo que oremos, claro, es positivo, pero lo que no es positivo es que las personas tengan que estar adjetivando a falta de un proceso riguroso, sistemático, orientado, objetivado, que nos posibilite encontrar formas sistemáticas de caminar juntos. Entonces, eso también es una alerta. Ahora, por supuesto, tampoco podemos dejar de fuera elemento positivo. Tenemos que decir que realmente la construcción de una iglesia sinodal no puede ser simplemente un camino de subjetividades, un camino doctrinal, pensé que iba a hablar poco, sino que es una obra de la vida en el Espíritu. Pasemos al siguiente. Entonces aquí digo lo que parece pues interesante de que no hay un camino sistemático, nos toca crear una pastoral y frente a los hallazgos hay que preguntarse por la formación y la estructuración de propuestas pastorales que ayudan a las parroquias y a los territorios eclesiásticos a caminar juntos. Sigamos. La siguiente. Aquí está. ¿Qué pasa con ondear la bandera roja? Las alertas. Pues miren, no solamente creemos que son los obispos, sacerdotes y religiosos los que hacen el camino, sino que creemos que es sobre su coherencia de vida la única manera de sostener esta iglesia. Estamos muy mal, porque de alguna forma el laico se ha creído tanto que la santidad es para el cura, que ellos tampoco lo hacen, ¿cierto? Entonces yo creo que no hemos visto esa parte, ¿cierto? Le exigimos mucho al ministro mientras nosotros hacemos fiesta y seguimos la vida común y corriente. Entonces esto es un signo de alerta, ¿sí? No le compete tal vez esa coherencia entre fe y vida también al laico. No se le debe exigir lo mismo. Pasemos a la siguiente. Y por último, pues vienen las categorías que están subrayadas con verde y lo que ven con rojo es un ondear. Aquí encontramos variedad. Encontramos la persona que dice no existe un caminar juntos. En el municipio se evidencia un rechazo a priori de una confesión a otra. Al parecer es una persona que está trabajando con la alcaldía municipal en mesas de diálogo interreligioso. Entonces se encuentra que hay un distanciamiento entre grupos cristianos. Entonces ella dice, ese distanciamiento demuestra que no hay comunión. Otra, se evidencia que no hay un caminar juntos porque no hay relaciones entre iglesia y pastoral educativa. Lo que hay de iglesia en la educación es muy poco. No hay una pastoral definida, organizada. Eso nos demuestra que también la iglesia sigue enclaustrada. Pensamos que la pastoral sigue haciendo que los fieles vengan a la parroquia y aquí los alimentamos. Se nos olvidó la teología en salida. Y por último, hay otra cosa muy interesante y es que vuelven y delegan el tema a los pastores. Entonces dicen, si viene el Papa y la iglesia van realizando un cambio, una revolución incluyente, caminar juntos, cuidar la casa común, a pesar de ello hay comunidades que caminan juntos sin ser coherentes por la falta de unidad. Entonces, no todo es positivo, sino que la gente también encuentra que hay un deterioro interno, que hay de alguna forma un anquilosamiento. Todavía el padre piensa que él es el pastor de las ovejas y que las ovejas dice, le silba y le llega, ¿cierto? Ya estamos en otro periodo de tiempo. Muchas gracias. No sé si ya esté conectado Juan Carlos Díaz Sierra. Bueno, entonces presentamos a Juan Carlos Díaz. Él es de la comunidad religiosa de Emaús, es estudiante, viene de la ciudad de Montería, Córdoba, y el nombre de la ponencia se titula Deserción y reconocimiento en la hermandad de Emaús de la parroquia de la Inmaculada de Montería, Córdoba, un horizonte desde Lucas 22, 24, 27. Recordarles que tienen 20 minutos para la presentación de la ponencia. Y al finalizar las 4 ponencias vamos a hacer una socialización o intervenciones. 4:30 terminamos, pasamos a la cafetería, hacemos un receso y a las 5 nos encontramos nuevamente en la capilla. Gracias.
Juan Carlos, ¿ya está allí? ¿O el trueno lo hizo oír? Juan Carlos Díaz. No están, ¿cierto? Juan Carlos nos... Sí, ¿no? Entonces vamos con Osben mientras Juan Carlos, para que no perdamos el tiempo. Ok, Osben. Bueno, entonces seguimos con Osben Pantorrilla Santiago. Él es de la comunidad Hijos de la Caridad, es estudiante, viene de Bogotá y su ponencia se titula La sinodalidad en el archipiélago, la experiencia de la iglesia en Filipinas. Entonces, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Les pido disculpas por el tiempo porque pues puedo escribir, pero hablar aún me da dificultades. Bueno, primero quiero agradecer a mi profe Jan por invitarme y también a ustedes, ¿no? Bueno, primero yo quiero compartir un chisme. Porque ayer cuando llegué, pues salí a la ermita y volví acá muy tarde, en la noche. Entonces, como yo soy seminarista, hermano, y me toca orar, ¿verdad? Entonces, ayer, como a las 9, estaban sonriendo. Bueno, ayer entonces, en la noche, como a las 9, a las 10, llamé a la oficina y yo le pregunté, su merced, ¿qué hora es la misa para mañana? ¿Qué hora es la misa mañana? Y no sabía que es una institución de protestante, ¿verdad? Unibautista. Bueno, y yo, qué pena contigo. Y ella se quedó callada. Bueno, aparte de eso, pues mi tema es sobre la sinodalidad en el archipiélago, la experiencia de la iglesia en Filipinas. Soy Osben Pantorrilla, hijo de la caridad, soy filipino y estudiante. Bueno, comienzo con un resumen. Digo, el pueblo de Dios es un pueblo de bautizados y eso constituye su identidad. Es un pueblo discípulo porque recibe la fe, no un cuerpo de doctrina, sino una experiencia de adhesión a la persona de Cristo. Y un pueblo misionero porque transmite esa fe, comparte esa experiencia, la celebra y la traduce en la vida. En ese texto se presenta la experiencia sinodal de la Iglesia Católica en Filipinas a partir de los elementos claves para lograr una conversión eclesial en un país archipiélago, reconociendo los rasgos comunes en el encuentro sinodal que abre la puerta a la comunión, participación y misión, el diálogo con las religiones, con los pobres y con las culturas. Los encuentros reflejan como en el camino de Maús. Hubo discusiones y al final reconocer la presencia de Jesús resucitado y con su misericordia ayuda a permanecer juntos como pueblo de Dios. La penitencia que no es algo estático, sino dinámico, comprometedor, pascual, audaz. No hay camino en solitario, sino en comunidad. En comunidad se camina, se evangeliza, se enseña y aprende. Se celebra y se comparte la vida. Bueno, el sueño sinodal como mi introducción. Sueño una iglesia fueron las palabras sugerentes que el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, dirigió a la comunidad cristiana en su documento pragmático Evangelii Gaudium. Con muchísima frecuencia expresa sus sueños. La alusión al sueño no ha abandonado el pontificado del Papa Francisco. Sueño con una iglesia madre y pastora. Sueño con una iglesia que no pase lejos de las heridas del hombre y una iglesia misericordiosa. Sueño con una Amazonia que custode celosamente la abrumadora, hermosa natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. El propio Papa, en una homilía pronunciada en Santa Marta, afirmaba: el sueño es un lugar privilegiado para buscar la verdad. Y hacia Dios tantas veces ha elegido hablar en sueños. Sueño quiere decir proyecto, camino que se vislumbra, horizonte que se abre.
El camino sinodal que ya hemos comenzado puede considerarse un eco de este sueño. La necesaria reforma que el Papa Francisco quiere hacer en la Iglesia es profunda e irreversible y pasa, entre otras prioridades, por una palabra esencial: sinodalidad, más allá de ser una palabra de moda eclesial. Es en realidad una urgencia suscitada por el Espíritu para los tiempos que vivimos y que se abren en ese curso del milenio. El documento preparatorio del sínodo sobre la sinodalidad afirmaba que el objetivo del sínodo no es producir más documentos, más bien su objetivo es inspirar a las personas a soñar con la iglesia que estamos llamados a ser. Para ello nos invita a escuchar juntos. Si escuchar es el método sinodal y discernir es el objetivo, la participación es el camino. Sin duda, la Iglesia se está abriendo a una reforma animada por la voz de Francisco, que no debe decir: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Precisamente, pues, mi profesor dice, y con su compañero, esta manera de concebir la Iglesia adquiere una alta relevancia. Salir del planteamiento societario que colocaba a la Iglesia en paralelo con las sociedades civiles para insertarla en el entero evento salvífico y dejar esa centralidad en torno a la jerarquía para reencontrarse como comunión de todos los bautizados, enriquecida con los dones, carismas y ministerios de cada uno de ellos, ante la misión que ha de cumplir en el mundo y en la historia. Bueno, en la misma línea, la Comisión Teológica Internacional expresa que la sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar, modus vivendi et operandi, de la Iglesia, pueblo de Dios que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, el reunirse en asamblea y en el participar de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Bueno, y seguimos con elementos claves para lograr una conversión eclesial. Filipinas, algunos de ustedes ya conocen, consta de alrededor de 7.640 islas, de las cuales unas 2.000 están habitadas, que forman un archipiélago, con más de 170 idiomas, hablo 5, y dialectos hablados de los 8 idiomas principales. Filipinas es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo. Como toda porción de la Iglesia, la de Filipinas está viviendo desde su contexto propio la experiencia sinodal. En ese tema, las apreciaciones que vienen a continuación las ha retomado del presidente de las conferencias de obispos de Filipinas, Monseñor Pablo Virgilio David, en un discurso pronunciado en la Catedral de Manila. Bueno, en Filipinas, como en el resto de Asia, se viene promoviendo una mayor sinodalidad en la Iglesia desde sus inicios de este proceso. Hemos de recordar que la Iglesia de Filipinas acaba de celebrar los 500 años de evangelización y que es el país asiático con más católicos. Generoso, abundante, un pueblo que sabe hacer la fiesta de la fe. Así definió a los fieles filipinos el Papa Francisco con ocasión de la celebración de ese quinto centenario. El sínodo no es algo ajeno a la Iglesia filipina. Tenemos una palabra que es salubungan, que significa encuentro de corazones y mentes. El proceso sinodal, pues con todos, fue de hecho un salubungan, una reunión de corazones y mentes. Bueno, en el entorno filipino, cuando uno dice nakasalubungan na kami, significa que después de haber pasado por momentos conflictivos, finalmente han encontrado un terreno común y ahora pueden avanzar juntos. Aunque diversa en personalidades y antecedentes sociopolíticos, culturales y religiosos, así como diferentes en mentalidades teológicas. En Filipinas, la sinodalidad debe tomar la forma de un triple diálogo, un camino a Emmaús. 1, con las religiones, 2, con las culturas y 3, con los pobres. Comienzo sobre el diálogo con las religiones.
El hecho de ser mayoría, de ser un país predominantemente cristiano, irónicamente genera una cierta desventaja, una tendencia a preocuparnos menos por el diálogo con otras religiones. En Filipinas, el 81% de la población son cristianos. Además del catolicismo, hay más religiones como musulmanes, que representa 5% de la población, los budistas, el 3%, el resto está dividido entre numerosas comunidades que está allí. Es diferente hablar de diálogo en un contexto en el que eres mayoría que en un contexto en el que eres una minoría, ¿sí? Que es la experiencia más común en Asia, en mi país también. Es en un eterno minoritario donde la defensa de la libertad religiosa, la tolerancia, el diálogo suele hacerse más palpable. Es una tendencia común entre nosotros los católicos. Levanta sus manos, ¿verdad? Cuando somos mayoría, ser presuntuosos, dar la espalda, ser intolerantes y menos abiertos al diálogo. También los protestantes. Bueno, un ejemplo común de esto tenemos católicos que simplemente dan por sentido que podemos celebrar misas y procesiones en espacios públicos, como si nos pertenecieran. Hay países donde todas las comunidades religiosas tienen el mismo privilegio de utilizar el espacio público para sus festivos, a menudo incluso con el apoyo de otras religiones. La sinodalidad con otras religiones es en realidad más que una coexistencia pacífica o incluso más que un diálogo. Se trata también de descubrir proactivamente espacios de asociación y colaboración, de abrir nuestras comunidades cristianas de base a las comunidades humanas de base. En nuestro camino sinodal en Filipinas, la aspiración al diálogo ecuménico ha sido más significado que el diálogo interreligioso por razones obvias. En Luzon y Visayas, no vivo allá, donde somos mayoría, no podemos negar la presencia entre nosotros de comerciantes musulmanes, de chinos, taoístas y más, que se han aferrado a sus creencias animistas. En el ámbito de las defensas sociales, donde el ecumenismo y los diálogos interreligiosos han tendido a ser más productivos. Ejemplos de esto serían las preocupaciones comunes por la crisis climática y la protección de nuestra casa común, las defensas del buen gobierno y la ciudadanía responsable de una resolución pacífica de los conflictos, de la protección de los derechos humanos, de la defensa de vida humana, por la reforma agraria, la lucha contra corrupción, etc. Este es un primer reto. El diálogo con las religiones es una realidad, por un lado, ser mayoría, y por otro lado, convivir con otras religiones. Debemos crear puntos comunes de encuentro para trabajar sinodalmente en bien del pueblo. Segundo, sobre el diálogo con los pobres. Según datos recientes de Veronique Vogel, directora de proyectos de la Fundación Internacional Ayuda a la Iglesia que Sufre, para Filipinas la pobreza es uno de los principales problemas, pues casi el 28% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, situación que se ha visto agravada por la pandemia. Esto no es tan visible en Manila, pero se predomina en las zonas rurales y en Mindanao, donde la pobreza ha potenciado el problema que tiene esa región con el extremismo islamista. Los sectores de la economía van bien y el mercado doméstico es muy fuerte, ya que Filipinas es en gran medida una sociedad consumista. Por otro lado, los que trabajan en el sector agrícola, alrededor de un tercio de la población, están a merced de los precios en bolsa de cultivos como el tabaco, el coco, la caña de azúcar, etc. En pocos términos, la iglesia filipina se abre, como en todo el mundo, al desafío de ser iglesia pobre para los pobres. La consulta sinodal ha sido una experiencia que nos llena de humildad para nuestras parroquias, especialmente en lo que respecta a llegar a los no pertenecientes a la iglesia.
que constituyen la mayoría de nuestros católicos. Hay que decirlo, los pobres han permanecido no solo al margen de la sociedad, sino también al margen de la iglesia. El obispo Pablo David transmite una realidad de la iglesia que la mayoría de las parroquias, en el examen hecho al inicio de ese proceso sinodal, han sentido cierta incomodidad al dialogar con padres solteros o parejas separadas o familias que viven situaciones no tan ideales. Él dice: hemos escuchado las dolorosas experiencias de familias sobre la aparente falta de compasión de la iglesia cuando perdieron a un miembro de la familia debido a la depresión, que su ser querido no pudo ser bendecido en la iglesia porque su familiar se había suicidado. La observación más común tenía que ver con los pobres, que no podían aprovechar los sacramentos porque no podían pagar los cotos. Este es el segundo desafío, sencillamente abrirse a la dirección claramente enunciada en la exhortación Evangelii Gaudium, para caminar sinodalmente con los pobres y todos los bautizados que son miembros del pueblo de Dios. Tienen mucho que dar, yo creo, y mucho que enseñar. Si la iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos sin excepciones. Pues al final es sobre el diálogo con las culturas. En cuanto al diálogo con las culturas, muchos sienten que la iglesia tiene una fuerte tendencia a ser monocultural. La preocupación por los valores y tradiciones culturales nativas o étnicas parece ser más prominente entre los pueblos indígenas, que a menudo desconfían de la agenda de la iglesia cuando de repente se les permite expresarlos en liturgias de la iglesia que consideran demasiado extrañas, demasiado intelectuales o parciales para los educados. Consideran que el uso de lenguas vernáculas es cada vez menos evidente en nuestras iglesias. También prevalece la observación de nuestras celebraciones litúrgicas. Son demasiado romanizadas, demasiado pompas, demasiado formales y carentes de elementos que podríamos llamar eclesiales en el sentido de comunitario. En década 1990, la Iglesia filipina presentó al Vaticano para su aprobación la Misa ng Sambayanang Pilipino, que intentó contextualizar el rito romano y hacerlo más filipino, más nuestra. Pero más de 30 años después, el Vaticano aún no ha hecho una respuesta oficial. Este es el tercer desafío, el diálogo con la diversidad de culturas y con la cultura misma, una luz de esperanza sinodal. Dar este giro hacia una valoración e inculturación del Evangelio en esa realidad multicultural. El proceso sinodal hasta ahora vivido en Filipinas. Abrimos puertas y caminamos juntos. Al igual que los discípulos en el camino a Emaús, nuestro pueblo en Filipinas se encontró con Jesús entre sí a través de las consultas sinodales, con sus corazones ardiendo dentro de ellos, mientras compartían entre sí lo que sucedió en el camino. Los encuentros con los diferentes sectores fueron experiencias de fe, profetizando el amor de las personas por Dios y fortaleciendo su deseo de seguir el amor compasivo de Jesús. Creciendo en empatía y adquiriendo el espíritu de juicio consultivo, aprendimos a abrazar a los más pobres de los pobres. De aquí salió un mensaje con triple dinámico: mirar, nosotros vimos; escuchar, nosotros escuchamos; y amar, nosotros amamos. Abrimos puerta para que todos salgamos y aprendamos una vez más la misión: buscar a aquellos que están lejos, diferentes, excluidos, encontrar, escuchar y dialogar con nuestros hermanos y hermanas de diferentes dominaciones y fe, explorar posibilidades para un compromiso positivo en las áreas del ecumenismo, el diálogo interreligioso, la política y las redes sociales. Y así se convocaron asambleas. Las personas encontraron tiempo para escuchar y discernir juntos, tomando nota de voces
que nunca se habían escuchado a los círculos de la iglesia y asegurándose de que fueran escuchados apropiadamente nuevamente en las asambleas diocesanas y documentadas en los informes de síntesis que se presentaron en la conferencia. Esto ya es un paso grande y una esperanza sinodal que se comienza a abrir en la iglesia en Filipinas. El mensaje final de nuestro querido obispo dice: estamos agradecidos a tantos rostros, ojos, oídos y manos cuya apertura y trabajo duro han hecho posible nuestras experiencias sinodales. Bueno, en la conclusión, los diálogos entre las religiones, entre los pobres y de las culturas en Filipinas se necesitan considerar el aporte pedagógico que ofrece el relato de los discípulos de Emaús, donde 2 de ellos fueron acompañados por el Señor resucitado. Se trata entonces que esa pedagogía del encuentro le permita a la iglesia de Filipinas con las religiones, los pobres y la cultura. El encuentro de las religiones al final es un signo de comunión, dice Hernández. Las diferencias entre distintas teologías, sensibilidades o espiritualidades no se resuelven de forma autoritativa, sino por medio del diálogo libre y sincero vinculado con lo común, la actuación divina y la historia de la comunidad, sin olvidar que el discernimiento teológicamente entendido no es solo una lluvia de ideas, una consulta popular o un procedimiento democrático formal. Por otro lado, el diálogo de los pobres es un signo de participación, es decir, cada uno responde a su misión profética en las obras de la iglesia, se reconoce parte y agente de la renovación. Al respecto, dicen Echeverry y su compañero, la iglesia no puede permanecer más tiempo en las ideas del pasado. Es necesario consolidar una iglesia en salida desde varios frentes, en salida del modelo jerárquico y abstracto que se asumió desde los tiempos de la Contrarreforma, en salida de la premodernidad hacia la posmodernidad, en salida de las zonas de confort en las que se permaneció por tanto tiempo. Finalmente, el diálogo con las culturas, lo cual es un signo de misión con la ayuda del Espíritu Santo, quien anima a todos los bautizados para seguir el camino del conocimiento de Dios y la forma como actúa en la iglesia. Y como Lucas narra la aparición de Jesús a los discípulos en Emaús, no fue rápido, poco a poco, gradualmente, paso a paso. El comienzo es simplemente acercarse, escuchar atentamente, sentir, explicar y participar. Todo esto se ha convertido en parte de las consultas en los diálogos sinodales en Filipinas y hace la iglesia sinodal. Muchísimas gracias. Bueno, nos queda pendiente una ponencia que es la de Juan Carlos Díaz Sierra. No sé si ya esté conectado. Muy buenas tardes, sí, estoy Bueno, conectado. Juan Carlos, lo estábamos esperando. Qué pena, estaba en la sala 204. Se me dio por mirar allá y cuando menos pensé me quedé allá y de pronto ahora miro y me doy cuenta, pero bueno, gracias a Dios a tiempo. Bueno, Juan Carlos, bienvenido. Entonces, Juan Carlos es de la comunidad religiosa de Emaús, es de estudiante de la ciudad de Montería, Córdoba, y el título de su ponencia es Deserción y Reconocimiento en la Hermandad de Emaús de la Parroquia de la Inmaculada de Montería, Córdoba, un horizonte desde Lucas 22, 24 al 27. Juan Carlos tiene 20 minutos para hacer su presentación y al final haremos un conversatorio a partir de las 4 ponencias presentadas. Muchas gracias. Puede iniciar. Muchas gracias.
Juan Carlos, Sí. ya puede iniciar su presentación. Estoy dándole compartir ahora. Compartir. No se escucha. Sí, estoy compartiendo, pero no sé si se me ve la pantalla. ¿Se alcanzan a ver? No. Toda la pantalla, aquí está. Listo, ahora sí. Juan Carlos, usted puede compartir la presentación ya. Sí, ya. Listo, ¿la pueden ver todos? Sí, señor. Sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, deserción y reconocimiento en la Hermandad de Emaús de la Parroquia de la Inmaculada de Montería, Córdoba, un horizonte desde Lucas 22, 24, 27. Como ya me presentaron, pues mi nombre es Juan Carlos Díaz Sierra, estudiante de la Fundación Universitaria Claretiana y miembro de la comunidad Emaús Hombres de la Parroquia Inmaculada Montería. En estos momentos, pues soy el coordinador logístico de los retiros. Justificación de este artículo, de esta investigación. En Latinoamérica, la identificación con la Iglesia Católica ha disminuido a través de toda la región. En el año de 1995, un 80% de la población latinoamericana se identificaba como católico. Para el 2018, en cambio, esa identificación descendió a un 59%. En Colombia, este fenómeno también se encuentra presente, como es el caso de la deserción de fieles en el sistema integral de nueva evangelización de la parroquia Catedral Inmaculada Concepción de la diócesis de Armenia. Y en Montería, la deserción es también una realidad que se vive al interior de los grupos eclesiales, como es el caso de la comunidad Emaús Hombres, Parroquia Inmaculada Montería. Esta comunidad de hermanos realizan 2 retiros cada año, uno por semestre. Al finalizar los retiros, los asistentes salen con una fe renovada que los motiva a asistir a las reuniones de formación y crecimiento espiritual. Sin embargo, los casos de deserción van en aumento y no existen estudios que se hayan realizado sobre los motivos de esta problemática al interior de esta comunidad ni de ninguna otra en la ciudad. Aportes desde la sinodalidad. Cuando los caminantes llegan al retiro, algunos lo hacen solos, otros llevados por sus familiares o amigos. La mayoría llegan desmotivados por muchas circunstancias. Al momento de ingresar, se encuentran con muchas personas, algunos que son totalmente desconocidos, y al transcurrir el retiro, se van realizando actividades que los van acercando a Cristo, a la palabra de Dios y a las personas. Al finalizar el retiro, ya no se van solos, salen con Jesús en su corazón, como aquellos 2 discípulos del pasaje de Emaús, en Lucas 24, del 13 al 35, renovados en la fe y perteneciendo a una hermandad en la que todos son una familia. Desde ese momento comienzan a caminar en sinodalidad, es decir, caminar juntos en el estudio y entendimiento de la Biblia como palabra de Dios, en la oración, en la Eucaristía, vivir los sacramentos, llevando una vida acorde con el Evangelio, darse en servicio a los demás y motivar a más personas para que realicen el retiro de Emaús y así experimenten y vivan su encuentro personal con Jesús vivo y resucitado. Pero vemos cómo ese caminar juntos se fragmenta al evidenciar que existen deserciones, cuyo número va en aumento, lo cual motivó la realización del presente estudio a fin de identificar cuáles son las razones o motivos de tal deserción para presentar alternativas en beneficio de una mejor acogida fraterna entre estos hermanos.
Hay unas palabras claves que creo pues que sería importante para todos, son más, pero definir ciertas cositas. Los retiros de Emaús o camino de Emaús, como se conocen en algunos países, es un apostolado de la religión católica. Tienen su razón de ser en un pasaje de la Biblia del Nuevo Testamento, la lectura del Evangelio según Lucas 24 del 13 al 35. Según la RAE, la deserción es el acto de renunciar a la apelación que se tenía interpuesta. Tiene varios sinónimos, como son abandonar, huir, dejar, traición y desistir. También existen las necesidades de estima o reconocimiento, que son aquellas relacionadas con la confianza, la reputación, y están clasificadas en dos categorías: la autoestima, independencia, confianza en uno mismo, dignidad, logro, etc. Y la reputación o respeto, que precede a la autoestima o dignidad. Problema de investigación. ¿Qué relación hay entre deserción y reconocimiento en la Hermandad de Emaús de la Parroquia de la Inmaculada desde la interpretación de Lucas 22, 24, 25? Esto nos llevó a plantearnos un objetivo general: establecer si existe relación entre deserción y la falta de reconocimiento al interior de la Hermandad Emaús Hombres de la Parroquia Inmaculada, y a plantearnos unos objetivos específicos: identificar las razones de la deserción al interior del grupo Emaús Hombres a través de la técnica de grupo focal, interpretar Lucas 22, 24, 27, utilizando el método hermenéutico de la matriz social triádica para la generación de caminos de solución sobre la deserción y el reconocimiento en la hermandad. Proponer estrategias pedagógicas para la visibilización de tópicos, para la generación de acciones que lleven al reconocimiento de los nuevos y antiguos miembros de la hermandad al interior de la parroquia. Metodología. Esta investigación se presenta desde un paradigma fenomenológico hermenéutico. El diseño metodológico implicó la descripción y correlación entre las categorías deserción y reconocimiento. Se aplicó el método teológico latinoamericano al proceso de investigación, relacionando el primer momento del método, ver, con el primer objetivo específico; el segundo momento del método, juzgar, con el segundo objetivo específico; y el tercer momento del método, actuar, con el tercer objetivo específico. Se utilizó la técnica de grupo focal a un grupo de hombres en edades entre los 33 y 62 años que tienen en común la experiencia del retiro y que por diferentes motivos dejaron de asistir, generando un espacio de interacción con ellos, conociendo sus opiniones y motivos de su deserción, para analizar las posibles causas y presentar alternativas que los motiven a retornar. En este momento, cuando aplicamos la técnica del grupo focal y reunimos a todas estas personas, nosotros habíamos elaborado previamente 4 preguntas, teniendo en cuenta el nivel número 4 de la pirámide de Maslow, donde se habla de las necesidades de estima y reconocimiento que tienen las personas. Esas preguntas que se elaboraron teniendo en cuenta ese nivel número 4 de la pirámide de Maslow fueron las siguientes: ¿cuáles fueron las expectativas que se generaron en ustedes en el instante en que ya eran miembros de la hermandad? O sea, ¿qué esperaban ellos de la hermandad cuando ya terminan el retiro y ya hacen parte de la hermandad? En ese instante, ¿qué tenían ellos? ¿Qué expectativas tenían? ¿Qué esperaban? Una segunda pregunta que dice: mencionen las características o cualidades propias que piensen que podrían ser de utilidad para la hermandad. Tercera pregunta: ¿cuáles de ellas no han logrado poner en práctica durante su permanencia en la hermandad? ¿Cuál cree que fue o fueron los motivos para no hacerlo? Y la cuarta pregunta: ¿qué sienten que debería hacer la hermandad para acoger mejor a todos sus miembros? Estas preguntas no es que se les entregó un cuestionario. Estas preguntas son para que el moderador, en este caso yo, pudiera incitar entre ellos el diálogo
para que comenzaran a surgir entre ellos la conversación y ellos comenzaran a expresarse libremente. Se les expresó también la matriz social triádica, exponiéndole el texto bíblico dividido en las tres tendencias de esta matriz: tendencias acaparadoras, tendencias comunitarias y las tendencias de opciones de la conciencia. Y se les dio toda la hermenéutica del texto y se les pidió a ellos también que pudieran identificar esas mismas tendencias al interior de la hermandad. Entonces, salieron entonces, por ejemplo, tendencias acaparadoras. Entonces, ya mencionaron el tema de actitudes de algunas personas que, por haber participado en muchos retiros, haber presentado sus testimonios muchas veces, haber ya dado charlas, conferencias, en la forma como actúan, les hacen ver como si ellos tuvieran superioridad sobre los demás. También hicieron ver por lo menos la presentación que se hace de algunos testimonios que se presentan durante los retiros, la elección de las habitaciones, los subgrupos que se forman al interior de la hermandad entre todas aquellas personas que de pronto tienen un mayor conocimiento de la palabra de Dios o mayor experiencia dentro del servicio del ministerio de Emaús. Como tendencias comunitarias, el deseo de compartir con los demás las vivencias y experiencias para que más personas se animen a participar de los retiros. Prestar el servicio y acompañamiento a los caminantes, así se denominan a las nuevas personas que asisten al retiro por primera vez, incluso sufragando el propio costo en cuanto a alimentación, transporte, hospedaje y demás elementos. Otra tendencia comunitaria, la solidaridad para quien no tiene los medios para costear el retiro, las reuniones en comunidad, las manifestaciones del abrazo y acciones en beneficio a la comunidad. Como opciones de la conciencia, tener siempre como referente a Jesucristo, su palabra y seguir su ejemplo de servicio. Los resultados. Se pudo constatar que la falta de oportunidades para desarrollar y hacer uso de los conocimientos y cualidades por parte de todos los miembros de la hermandad, como dictar charlas, dar testimonios o servir en algunos ministerios ya existentes, como el de la música, es un factor determinante para que las personas se desmotiven y decidan desertar. Abraham Maslow, en su teoría sobre la motivación, especialmente en el nivel cuarto de su pirámide, hace referencia a las necesidades de estima o reconocimiento que tienen las personas. Esas mismas necesidades que sintieron los discípulos de ser reconocidos por los demás compañeros por sus atributos o talentos, preguntándose quién de ellos parecía ser el mayor. El estudio de la variable deserción muestra que una parte de las personas desertan por falta de acompañamiento por parte de los coordinadores y demás miembros de la hermandad. Este resultado es congruente con el resultado obtenido por Sierra y Ocampo, donde se indica que algunos de sus miembros desertaron por falta de orientación y acompañamiento por parte del sacerdote y o sus coordinadores, poniendo de manifiesto la necesidad de encargar a personas idóneas diferentes a los coordinadores para orientar, guiar y motivar a la comunidad eclesial. Se evidencia la existencia en la hermandad de preferencias y pequeños subgrupos que generan divisiones y hacen sentir a los demás aislados o insignificantes al punto de caer en el desánimo y no querer regresar a la hermandad. Así lo expresa Abraham Maslow en su teoría sobre la motivación en el tercer punto de esta escala piramidal,
en el que expresa la necesidad del ser humano de sentirse integrado a la sociedad, sentirse parte de un grupo, generar sentimientos de pertenencia, recibir y dar afecto. Aquí también podemos traer el pasaje de los discípulos de Emaús, en donde los dos discípulos se marchaban desanimados, derrotados, confrontados con la cruda realidad de la trágica muerte de su maestro. Y la actitud de su maestro Jesús no fue la de abandonarlos a su suerte, sino la de ir al encuentro con ellos, realizarles una retroalimentación y ofrecerse por completo hasta hacer que sus pensamientos y sentimientos cambien, lo cual debe servir de ejemplo para todos aquellos que ostentan cargos de responsabilidad al interior de los grupos eclesiales. Los entrevistados dan cuenta de la falta de espacios de capacitación distintos a las charlas habituales, lo cual hace que pierdan el interés por asistir a las reuniones. Esta necesidad de capacitación también es evidente en el estudio realizado por Sierra y Ocampo, en el cual los entrevistados manifestaron que la falta de continuidad en la realización de talleres, seminarios y catequesis desmotivó a algunas personas en el proceso evangelizador hasta su alejamiento definitivo. Esto contrasta con el actuar de Jesús, que no escatimó lugares ni tiempo para hacer pedagogía, que llegó incluso a utilizar algo tan común entre los seres humanos como estar sentados a la mesa para incentivar el libre diálogo, escuchar, evaluar, increpar e instruir a sus discípulos. Conclusiones. En la presente investigación se logró establecer la existencia de una estrecha relación entre la variable deserción y reconocimiento al interior de la comunidad Emaús Hombres de la Parroquia Inmaculada Montería. Para todos sus integrantes es importante la sinodalidad, el caminar juntos, el sentirse escuchados, valorados y acompañados en los procesos de formación y de crecimiento espiritual. Demandan de todos sus integrantes, especialmente de los coordinadores, un mayor compromiso. Parte de la sinodalidad es reconocer las actitudes, aptitudes y talentos de quienes caminan a nuestro lado, propiciando los escenarios para que los puedan expresar y potencializar. Este fenómeno de la deserción no es exclusivo de la Iglesia Católica ni de la Hermandad Emaús. Está presente en todas las denominaciones religiosas cristianas y en los diferentes grupos que se forman alrededor de ellas. Una forma de contribuir al ecumenismo y a la sinodalidad es compartir las experiencias favorables y no tan favorables para contribuir al sostenimiento y crecimiento de la Grey en cada una de las diferentes denominaciones y grupos. Por tanto, las siguientes recomendaciones pueden ser acogidas por cualquier tipo de comunidad religiosa. Recomendaciones. Generar un diálogo en clave sinodal para preguntar a todos los miembros del grupo cómo podemos retomar ese caminar juntos y que aquellos que han desertado decidan regresar. Analizar los procesos al interior de la hermandad a fin de que no se evidencien preferencias y se generen las oportunidades para todos. Creación de grupos de apoyo conformados por personas idóneas. En este punto hay muchas personas que quieren expresar su testimonio, muchas personas que quieren dar charlas, muchas personas que quieren crecer en conocimiento y en discernimiento de la palabra de Dios. Pero como hay algunas personas que lo manifiestan, algunas personas que buscan, hay unas personas que no tienen esa actitud de buscar quien les ayude o quien los oriente. Entonces es necesario crear unos grupos de apoyo
para estas personas que quizás la timidez, quizás el pánico escénico, quizás el no saber cómo hacerlo, el ver personas quizás que lo hacen tan perfecto que ellos deciden o se sienten incapaces de llegar allá, pues crear esos grupos de apoyo y que ellos sepan que existe un grupo de personas experimentadas que los pueden ayudar a ellos a afinar su testimonio, a hacer una presentación en tarima, que los puedan a ellos iniciar y apoyar en todo ese recorrido para que ellos puedan mejorar esa parte de expresión y de conocimiento. La creación de nuevos ministerios o apostolados al interior de la hermandad, motivando la participación en actividades que sean de servicio y ayuda a la comunidad. Bueno, en este punto, Emaús realizamos un retiro. Para ese retiro, nosotros hacemos 12 charlas de preparación. Apenas finaliza el retiro, inmediatamente comenzamos nuevamente con la hermandad, otra vez las 12 charlas de preparación que tienen una duración de 6 meses. Entonces, al momento que una persona ya ha servido, y ya ha servido varias veces, o sea, ha asistido a varios retiros, se le va haciendo monótono el estar asistiendo a este tipo de charlas. Entonces, son personas que ya tienen tanto conocimiento de esas charlas que están en busca de acrecentar ese conocimiento de otra forma. O sea, no solamente en las temáticas de las 12 charlas, que son las mismas, sino ahondar en el conocimiento de la Biblia, ahondar en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces necesitamos un apostolado de personas, porque hay personas muy estudiadas al interior de la hermandad que han estudiado, que se han preparado, que se han formado y que pueden ayudar a estas personas en crecer en ese tipo de conocimientos. Existe también la creación de otros apostolados que se han ido dando, pero alternos a la hermandad, conformados por personas de la hermandad, pero alternamente. No grupos, por ejemplo, como ángeles callejeros, que visitan los que son las personas que viven en la calle. ¿Me quedan cuánto? Un minuto para cerrar. Bueno, regálame 2 minuticos. Bueno, entonces, todos estos grupos deben ir de la mano de Emaús, no alternos, sino nacer de Emaús y que esté integrado a la comunidad de Emaús. Bueno, diseñar mecanismos que generen alertas tempranas y permitan generar acciones evitando que alguno de sus miembros deserte. Organizar talleres de formación con temáticas diferentes a las habituales y que estos surjan de común acuerdo. Estas son las referencias bibliográficas y a todos muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Juan Carlos por la presentación. A Juan Carlos, sí señor, Juan Carlos Díaz. Muchas gracias, ¿no? Bueno, vamos entonces a escuchar, les recuerdo los temas. Juan Carlos habló de la deserción, de la hermandad de Emaús, de la parroquia de la Inmaculada Montería. Osben habló de la sinodalidad en el archipiélago, en las Filipinas, la experiencia de la iglesia. John Frey, del sembrador, salió a sembrar, la sinodalidad como salida y camino creativo en la iglesia latinoamericana y caribeña. Y Johnny Alexander y Guillermo, análisis de resultados de la fase diocesana del Sínodo Universal en la diócesis de Sonsón, Río Negro, primeros hallazgos. Entonces, profesora Ángel. Bueno, muchas gracias pues a todos, porque todos acogieron, digamos, una manera de acercarnos a la sinodalidad, pero me llamó la atención lo que decía Johnny, partiendo de que hay un desconocimiento de alguna manera de lo que es la sinodalidad. Entonces, manteniéndose la idea del pueblo de Dios acá, la iglesia jerárquica acá y la tarea de la iglesia jerárquica, no de los demás. Pero entonces llama la atención que también se plantean unas estrategias. Ya, por ejemplo, John Frey nos hablaba de que hay que salir a las periferias, ¿cierto? Es una iglesia en movimiento, no una iglesia estática. Entonces sería muy interesante si alguno de los participantes quisiera hacer eco de alguna de las ponencias o una pregunta pues para los ponentes que nos han presentado diferentes líneas. Osbel, como ya decía Leonel, ¿cierto? Desde la situación de la sinodalidad en el archipiélago, también Juan Carlos, cómo nos presenta específicamente desde un movimiento que es el movimiento de Emaús, y pues obviamente desde la diócesis de Sonsón, Río Negro,
Entonces son unas realidades de unos sectores, pero que también se convierten en unas líneas generales para todos. Entonces no sé si alguno quiera... Muchas gracias. Osben, primero pues gracias por contarnos sobre la realidad de nuestra iglesia en un contexto que pues no es tan familiar para nosotros. A nivel geográfico nosotros somos muy continentales, ¿no? Digamos allá la condición de ser archipiélago, isla, pues marca también la forma en que culturalmente se construye, ¿no? También la fe. Quería preguntarte qué papel cumple la religiosidad popular en medio de la animación de la fe del pueblo. ¿Por qué lo pregunto? Porque hablabas que había un porcentaje pequeño pero existente de religiones de tipo animista y no sé qué, de pronto qué conexión haya entre la religiosidad popular y estos elementos y si eso ayuda o no o en qué manera influencia el camino sinodal. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, me da tarea. Bueno, entonces, la fe entre otras religiones para nosotros también tiene fundamentos, ¿sí? Y el fundamento creo que viene de la solidaridad, que tenemos una cultura que se llama Bayanihan, ¿sí? Bayanihan es un acto de la comunidad. Bueno, la historia de esa tradición es las casas del antiguo, de nuestros antiguos ancestros, se hecho en maderas, ¿sí? Y maderas tiene más palitos, no sé, how do you say, woods, madera. Cuando ellos van a cambiar, cuando ya aquí, por ejemplo, aquí hay, porque Filipinas, aunque es archipiélago, tiene muchos problemas ecológicos, hay temblores, terremoto, y también hay, digamos, ¿cómo se llama? Tifones. Entonces, nuestros ancestros cuando viven en un lugar que es muy peligroso, pues ¿qué van a hacer? No van a ir solo, van a salir allá en una comunidad con su casa. ¿Cómo? Pues van a poner en este hombro, esa casa y van por otro lado, ¿sí? Ese se llama para nosotros Bayanihan. Pero, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque creo que más de la fe, pues la solidaridad de la gente. Porque en un país archipiélago no puedes decir la fe, ¿no? Como tal, como evangelizar, que fueron mal a los españoles. Porque qué tal, esas son porque murieron algunos de ellos. Porque quieren dar esa fe a nosotros y nosotros ya tenemos el pensamiento de Dios, ¿no? Bueno, y con esa pregunta, ¿cómo unimos? ¿Cómo se hace la fe? Primero, pues empieza con el conocimiento, que somos un país archipiélago que hay otras religiones. Si tú puedes ver, pues, iglesias de musulmanes allí, y cuando es el tiempo de Ramadán, se hacen eso allá y nosotros, ok. ¿Sí? El conocimiento que también viene, pues, de una relación, ¿sí? En relación. No tenemos una sola como doctrina de la fe, pero hay fe, ¿sí? No tenemos una sola doctrina de la fe como tenemos la universalidad de la Iglesia Católica, ¿no? Pero allá cuando ya hablamos de fe, no somos más ecumenismo, más de interreligioso, ¿sí? Interreligioso. Y la fe viene ya de la solidaridad, porque en la solidaridad ya no hay barreras, ¿sí? Por ejemplo, hay un niño que tiene mucha hambre, no hablo con la fe de la Iglesia Católica. Mi acto viene de mi solidaridad con él, con esa manera. Creo que sí, creo con eso, ¿no? Allá vivimos, ¿no? No tenemos la fe como uno, pero respetamos a los otros, los demás. Creo que eso que me gustaría tener respuesta. No sé qué se puede o no, si no, pues ni modo. Bueno, sí, que en la iglesia filipinas interreligioso es muy importante,
¿sí? Porque allá no hay fe doctrinal, no hay fe uno, ¿sí? Pero hay respeto, hay solidaridad. Gracias. Pues, ¿hay más? Bueno, aquí, por ejemplo, en Filipinas habla de la solidaridad. Hay grupos, por ejemplo, en Mindanao hay grupos de, ¿cómo se llama? Barangay social, ¿no? Donde los católicos, los protestantes, tengo muchos amigos, y también los musulmanes ayudamos, ¿no? Cuando hay tifón en Filipinas, es como normal para nosotros. Esas son porque sonreímos. Por eso, porque ya está, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues la solidaridad, ¿no? Y esa barangay nos ayuda a conectar, ¿no? Y la barangay ya no habla sobre la religión, tampoco de la fe, ¿sí? Pero hay un encuentro interreligioso que rezamos todos, ¿sí? Pero en su manera. Ese es un desafío de la Iglesia Católica que a mí me parece bien, como la Iglesia Católica allá abre la puerta, ¿sí? Es como ya la Iglesia Católica allá es como un encuentro, ya no es como un edificio institucional que solamente los católicos, ¿sí? Ya es para todos. Pero poco a poco estamos en proceso. Muchas gracias. Sí. No, Johnny, no, un poco en la experiencia del trabajo que están haciendo en la diócesis, quería preguntarte, ¿qué entiende la gente cuando le han preguntado a ustedes en estas consultas, qué entienden por sinodalidad? Porque incluso lo que nos presentabas allí, los hallazgos, por ejemplo, nunca vi la expresión bautizados, ¿sí? Que de hecho Osben en su texto siempre la utilizó todo el tiempo. Porque es el lenguaje también, ¿no? El lenguaje, vi mucho se habla de la jerarquía, bueno, o la diferenciación, laicos, hasta llegar al obispo. Entonces, quería saber un poco en esos hallazgos preliminares, en esas consultas, ¿qué entiende la gente por sinodalidad? Y tratando también un poco de salirnos del cliché en el que se nos puede volver la expresión, estamos en sinodalidad, como cuando dice estamos en modo avión o modo no coloquio, y ya se acabó el coloquio y desapareció el hashtag. Entonces corremos el riesgo de eso. ¿Qué han encontrado ustedes ya en esa experiencia de terreno de campo? Gracias. Bueno, yo no sé si vieron, fue poca la información que hubo, pero había un común denominador, ¿cierto? Uno lo que tiene que hacer como con el trabajo de campo es encontrar los patrones reales y los ideales. Y pues hablando de ese patrón real, acontece que es muy común que entiendan la sinodalidad como un esfuerzo del papado de Francisco. De hecho, ahí lo mostré, ¿cierto? Dice, aunque es un esfuerzo de la Iglesia y del Papa Francisco, hay una distancia en lo que acontece en la Iglesia. Entonces yo creo que ahí la respuesta ya es muy clara, porque aquí no es intentar buscar argumentos, sino encontrar en la percepción del pueblo lo que están entendiendo. Entonces, eso sumado a otras cosas que a uno le van preocupando. Ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que en muchos territorios eclesiásticos colombianos, de hecho los obispos sacaron las preguntas que se propusieron y formularon sus propias preguntas. Entonces hay un sinnúmero de elementos, un mundo de variables que van haciendo que cambie la intención o el objetivo principal, ¿sí? por ese elemento. Y también porque el número de preguntas era muy amplio. Entonces intentar escoger también hace que cambien las cosas. Pero aquí sin lugar a dudas, realmente en el imaginario de la gente está que la sinodalidad es un esfuerzo de Francisco, es un tema de Francisco, y pues yo creo que ahí también hay otro reto evangelizador, y es cómo llevar a las comunidades a que se apropien, a que sepan que el camino sinodal es una construcción de nosotros, inclusión. Yo creo que hay que trabajarle mucho a ese elemento. Aquí hay un profesor, lastimosamente no está en nuestro auditorio, que es Mauricio Quevedo. Ahora lo hablábamos en el almuerzo. Entonces me decía, ¿viste? Entonces, ¿qué? Al final la sinodalidad la decía Roma. ¿Qué pasó con la gente? Entonces yo creo que la pregunta que siempre Mauricio nos ha hecho es una pregunta que debe estar ahora en los elementos conclusivos del sínodo.
realmente esto nos dio, era como un elemento diagnóstico para saber lo que pasa y vamos a activar acciones pastorales que empiecen a cambiar ese imaginario. Yo creo que hay que caminarle a eso, aunque hay todavía como mucho temor. Y de hecho lo que decía ahorita el compañero, ¿me recuerda su nombre? Osbel, es que es difícil el nombre. Me recuerda mucho que, no sé si ustedes se acuerdan, en el siglo XVII hubo en Europa una división, y esa división era cristianismo católico, protestantismo. Habían dos ramas muy fuertes, luteranismo y calvinismo, pero el luteranismo era, por así, la rama convincente, bien argumentada, intelectual. El calvinismo era la rama del pueblo pobre y de alguna forma no bien formado. Y Voltaire va a escribir unos textos que se llaman escritos anticristianos. Cuando él empieza a escribir ciertos textos, él es sacado de Francia y va a llegar a Inglaterra y se da cuenta que en Inglaterra abundaban más de 31 grupos religiosos, que no estaba solamente el catolicismo y el protestantismo, sino que había una gran diferencia. Y Voltaire afirma que esa pluralidad llevaba a la tolerancia religiosa. Entonces, que en Inglaterra la pluralidad posibilitaba la tolerancia religiosa. ¿Por qué hago esta mención? Bueno, en sintonía con lo que decía el compañero ahora, yo creo que lo importante de estos caminos de sinodalidad no es simplemente que haya una comunión entre nosotros, los mismos con los mismos, sino que tenemos que apostarle a que nos entendamos con nosotros, pero también nos entendamos con los otros. Y uno de los problemas que tenemos es que seguimos siendo la religión mayoritaria, que incluso nos agrupamos en grupos todavía mucho más ortodoxos, que imponemos todavía muchas más cargas. Entonces yo creo que hay que hacer un cambio total desde la cultura misma, desde la cultura hay que trabajar. Yo creo que ya John Freddy también nos dio unos retos, y el primer reto es el de enclaustramiento. Definitivamente no hemos podido salir de esa sin razón. Viéndonos las caras nos habituamos a mirar lo mismo y nos da mucho susto lo otro, ¿no? Entonces yo diría pues como esos elementos para ampliar un poco sobre lo que estamos hablando. Una cosa que la citaba Osben y creo que es interesante en torno al cuestionamiento de Andrés Mauricio, que siempre es muy acertado, y es que el sínodo no pretende producir más documentos, o al menos en el campo de... Para responder un poco a eso, ¿no? La idea no es seguir produciendo más, porque si la sinodalidad es un documento, pues quedamos graves. De hecho, yo traumaría las palabras de Monseñor Pablo Virgilio. Tuve la posibilidad de conocerlo este año en un evento que es el obispo, él es cardenal o obispo, cardenal, obispo de Manila. Él decía que lo más importante del proceso sinodal ha sido la escucha, porque la escucha es y creo que la escucha es lo más cercano a la propuesta de circularidad creativa que se está proponiendo, ¿sí? Porque es escucharnos, y escucharnos desde las realidades, más que con preguntas elaboradas, que son buenas para las investigaciones sin duda alguna, sino es lo que la gente quiere decir, de cómo está percibiendo la fe, la iglesia, la religión, su espacio comunitario, etcétera. Y en lo que la gente nos dice o dice, ¿sí? Es donde está sin duda alguna un elemento vital para una experiencia de sinodalidad, es decir, de participación, de comunión, de misión, etcétera. Leyendo el último texto que nos compartieron de sinodalidad en Bogotá, ¿se acuerdan? Que nos lo compartieron en marzo. Pues yo me gustó mucho, ¿no? Especialmente porque tiene elementos muy importantes de la evangelización, el querigma, la vida misionera, la espiritualidad, la inculturación, el cuidado pastoral de la ciudad urbana, los retos, los lenguajes, las alegrías, las esperanzas, los dolores y los sufrimientos. Pero uno lo ve como un escrito, ¿no? Porque en la práctica uno ve una iglesia que no está caminando, no está acompañando la práctica, ¿no? O sea, no está yendo en la segunda milla de compartir con la gente que está sufriendo en las comunidades, ¿no? Entonces los escritos de sinodalidad muy buenos, ¿no? La Iglesia Católica ha producido unos escritos de sinodalidad excelentes, pero mucha producción, pero poco acompañamiento desde base, ¿no? Desde base, el acompañamiento de la iglesia, ¿no? Y no hablo de la sinodalidad de la Iglesia Católica, sino también de la sinodalidad de la Iglesia Protestante, ¿no? Donde a veces el pastor, pues es pastor de escritorio,
o es de balcón, pero no está caminando con la gente que sufre, ¿no? Y con la gente que tiene necesidades hoy en todos los aspectos en los cuales nosotros nos manejamos. Y creo que ese trabajo que están haciendo en Río Negro, hermano, excelente, ¿no? Ese de caminar, ¿no? Ese va a ser un trabajo muy, muy bueno. Y al igual de esa parábola del sembrador, que pues, indudablemente despierta mucho a lo que es el trabajo, ¿no? A lo que es sembrar, seguir sembrando, ¿no? El sembrador salió a sembrar con la esperanza de que la semilla pueda producir, ¿no? Y creo que ese es el trabajo que hacemos todos nosotros, ¿no? Desde la comunidad primitiva y también desde lo que compartía nuestro amigo de Montería, ¿no? De Montería. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Ya llegó la hora del refrigerio, 4:30. Entonces vamos a ir al refrigerio, al comedor, para que caminemos. Pasen los, no sé si alguien que está conectado quisiera decir algo. ¿Alguien levantó la mano? María del Mar, no. Ok. Bueno, entonces podemos caminar hacia la cafetería y a las 5 nos vemos en la capilla, en el auditorio, para la parte final de hoy del cierre, que es la parte cultural y la parte de la plenaria, ¿no? Donde queremos escucharnos cómo nos pareció la jornada. Gracias.